sí le diría que baile. O sea, que baile, que no tenga miedo de bailar, que no tenga miedo de ser como es, y que si a alguien le molesta, por ejemplo, el brillo, que se ponga gafitas, o sea, pero que no se apague, ¿sabes? Que no lo hice. Hacíamos el ring y nos poníamos ahí de luchadores en el Pero patio. ¿el ring en qué? En el patio. Hacíamos, incluso una vez hicimos un ring, no me preguntes cómo, pero hicimos un ring. Hacíamos casita en el árbol, que habían árboles, hacíamos de electricista y cogíamos los sacos, los sacos donde viene el arroz o el azúcar, esos grandes, Ajá. y si la echábamos, quitábamos todo el hilo y hacíamos como si éramos electricistas. Y después cuando llegaba mi mamá o mi papá, veían en todo el patio de un árbol al otro. Hola gente, ¿qué tal? Por aquí les saluda Osmani Y Yania. y les queremos dar la bienvenida a un video más de Vivir Sin Filtro Podcast. Hoy tenemos un tema que a lo mejor puede trascolocar un poquito a más de una o uno, y vamos a hablar, más bien vamos a lanzarles una pregunta. ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años? Imaginémonos y llevémonos a ese momento. Si vos tuvieses 10 años o te podrías dar la oportunidad de regresar y verte vos mismo, aunque sea una paradoja ahí del tiempo, ¿qué le dirías a tu yo de esa edad? Yo creo que generalmente se nos podría ocurrir comprar bitcoins, ¿no? Ahorrar para tener un solar. Sí, y lo que qué sé salen yo. todos los memes ahí de si tuvieses 10 años en vez de estar jugando, estaría comprándome solares Sí. para lo que valen ahora, o terrenos. Más allá de la broma, ¿no? Y de darnos un consejo, yo creo que iría y le diría que no pida perdón, porque yo era mucho de pedir perdón por ser como era. O sea, generalmente crecemos con la idea de que tenés que bajarle el volumen como a tu personalidad o a tu identidad para no incomodar a los demás. Yo soy una persona súper ruidosa. He sido siempre una persona súper ruidosa. Obviamente cuando vas creciendo y vas madurando, pues eso no es que disminuya, pero se transforma, ¿no? O sea, Sí. ese ruido se transforma. Pero imagínate un niño de 10 años, somos ruidosos, o sea, los niños son ruidosos. Pero yo era ruidosa plus. Entonces, sí le diría que baile. O sea, que baile, que no tenga miedo de bailar, que no tenga miedo de ser como es, y que si a alguien le molesta, por ejemplo, el brillo, que se ponga gafitas, o sea, pero que no se apague, ¿sabes? Que no lo hice. Yo no lo hice. Yo siento que no lo hice pues porque... ¿cómo es que se le dice? Como cabra loca le dice la gente a veces a los niños cuando son así. Entonces la etiqueta esa que a mí me pusieron como de sos una cabrita loca, que no es así en Nicaragua. No me acuerdo cómo es que se dice cuando un niño es muy necio dicen, ¿no? Pero yo me la puse como sin peso, yo creo. Y eso me evitó el no... El frustrarte o el no verlo como algo malo, ¿sabes? Pero sí le diría que se lo goce, que se lo viva y que no tenga miedo, porque muchas veces es el miedo lo que nos cambia o lo que nos encierra, porque hay muchísimas personas que hoy nos estarán viendo por ahí, y ya también quiero que vos nos comentes desde tu punto de vista personal, que cambian o modifican o se van autoensimismando esa personalidad tan tuya que tenés, esa esencia que es tuya, por encasillarte, que esto lo hemos hablado mucho en otros videos, en cuadraditos o moldes que te están poniendo, que muchas veces se te quedan pequeños o son demasiado grandes para lo que vos representás. No me refiero a que... Fíjate que en este sentido te voy a contar algo, algo que me pasó a mí. Yo recuerdo, no me acuerdo en qué grado estaba, y esto es referido a lo que vos decís, por ejemplo, de que no nos encasillemos, o no nos encasillemos, sino no dejemos que nos encasillen, porque al final nosotros somos lo que somos. Yo me acuerdo de que a mí me pasaba lo mismo, más o menos parecido a lo que decías vos. A mí me decían que soy necio, que era inquieto, que era no sé qué. Y recuerdo una vez en el colegio que estábamos, que no me acuerdo, era en el Marista, donde estudiamos, y recuerdo que llegó un sacerdote, un cura, y él era familia mía, por parte de mi abuela. Pero Por no parte era de mi hermano mamita. marista. No, él era sacerdote y llegaba, no me acuerdo a qué, o a uno de los encuentros, no me acuerdo a qué, algo llegaba. ¿Y qué era tuyo, tío? Pues ¿Primo? no sé qué sería, pero era familia por parte de mi abuela, no era familia directa,
pero... Ajá, pero como en algún tercero o cuarto Era grado. familia, sí. Y yo me acuerdo que llegó y alguien le dijo, así como en broma, él es muy necio, Osman es muy necio. Y Como poniéndole queja. como poniéndole queja, como diciéndole, pensando que me iban a decir, como que él me iba a decir, Osman, estate tranquilo, Ajá. no sé qué. Y él le dijo, déjenlo que sea como es. Déjenlo que sea como es porque le voy a dar un consejo, dijo, o algo así, o le voy a compartir algo. El que es necio por inquietud y es porque tiene mucha energía. Ujú. Y si esa energía la sabemos dirigir a donde se tiene que dirigir, ese necio va a brillar en un futuro. Así que déjenlo que sea necio. Es mejor ser necio y preguntar y enterarse de todo que no saber nada y pasar de las cosas. Y no se equivocó porque Y yo- vos sos bien curioso Yo me y quedé, sabes de muchas o cosas. sea, yo me quedé, dije yo, gracias, hasta después le fui a decir gracias. Y me dijo, no, gracias, no, es verdad lo que dijo. O sea, es bueno tener esa inquietud, es bueno tener esa necesidad Ganas de de saber. saber, porque eso te va a hacer que investigues, que busques, sobre todo que busques y el que busca encuentra, es lo Sí. que siempre hemos dicho. Yo le diría a mi yo de 10 años eso, que no se canse de buscar, de aprender. Mi yo de 10 años me ha servido mucho el que haya visto, querido aprender, querido hacer mil cosas, porque hoy que tengo aquí, a mis 33 años, me ha servido mucho. Sí. O sea, me ha servido. Doy fe de eso yo. A veces me pregunto yo, la vida te lleva por caminos donde la misma vida o Dios se encarga de ponerte donde tenés que estar. Yo digo, si yo no hubiera sabido por ejemplo, de electricidad, de fontanería, de computación, de no sé qué, no sabría hacer algunas de las cosas que hago hoy. Y vos decías a veces, ay, esto no, ¿para qué estudias esto? ¿Para qué haces eso? ¿Para qué aprendes? Y al final te sirve y te Sí. funciona. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas en común, pero de diferente manera, porque mira, la inquietud ha estado presente en la vida de nosotros dos desde que éramos niños y nos podemos ir hacia esos niños de 10 años y quizás yo le diría igual que no deje de ser preguntona. Mi necesidad de preguntar es diferente a la tuya porque vos igual ni siquiera preguntás, vos es que vas y lo investigas por vos mismo y creo que eso también es bonito desde cómo vos lo vivís y cómo vos sos y lo que, o sea, eso te hace ser quien vos sos hoy. Y yo, mi necesidad de saber era de curiosidad. ¿Sabes que me decían mucho que era metida? Ya. Era metida. Y en mi casa habían como reglas, ¿no? Y entonces antes las mamás no te amenazaban, te miraban. Y ya con eso y vos tenía. ya sabías, Diosito, me va a pegar cuando se vaya la visita, ¿sabes? O sea, yo siempre cuento esto de risa y yo era muy necia. O sea, necia de no solo de inquietud, no solo de preguntar, es que no paraba, o sea, no me paraba y se lo he dicho muchas veces a mi mami porque no es lo mismo vos tener un hijo y cuidar de ese hijo y tener todas las condiciones para cuidar a ese hijo, a tener 4 hijos, tener una vida difícil, pasar penurias o lo que sea y tener que estar lidiando con una personita que a lo mejor... Yo ahora lo veo que quizás a mi mamá le daba miedo que me pasara algo, que me fuera con alguien, ¿sabes? Porque era muy confianzuda también, o sea, yo he sido tener bastante confianza en la gente, me encariño súper rápido. Sí iría a decirle a esa niña de años que no pierda esas virtudes porque lo he sabido llevar bien, nunca me ha pasado nada malo, o sea, estamos bien, niña de 10 años, no tengas miedo, no lo he hecho tan mal. Pero me acuerdo, y esto te lo he contado a vos muchísimo, que me mandaban a comprar Coca-Cola a una pulpería. Allá en Nicaragua las pulperías todavía existen y son Las tienditas de la esquina. las tiendas de la esquina en casa de las personas, pues. Y entonces vivíamos en un barrio de Estelí que se llama Villa Esperanza y teníamos una tienda de confianza, pues una pulpería de confianza, pero era como que vos digas por cuadras, ¿no? Y entonces mi casa estaba casi en la esquina de una cuadra y yo tenía que girar e ir toda una cuadra entera bien larga para llegar a la tal pulpería. Entonces a mí me encantaba andar descalza. Yo amaba andar descalza. Obviamente las mamás no te dejan andar descalzo porque te dicen se te van a meter los parásitos por los pies, pero a mí que es verdad, también te digo, pero bueno. Es verdad, yo sé que es verdad, pero le diría a esa niña de años que no deje de andar descalza, que no deje de querer tocar la arena, el pasto, el barro, porque yo siento que de una manera significativa, quizás no tan literal,
a mí eso me ha ayudado a enraizarme en mí misma. Es decir, yo muchas veces, esto ya lo he comentado aquí, yo soy mi propio hogar, o sea, yo siento que yo allá donde vaya puedo conectar fácilmente conmigo misma, pues, y con llevarme yo a todos lados donde vaya. Bueno, lo que iba a contar, me mandaban a la pulpería a comprar Coca-Cola. Y en vez de darme la Coca-Cola en el recipiente, sea de vidrio o de plástico, me la daban en una bolsa. Aparte de querer caminar descalza, me encantaba correr. Entonces, mi mamá buscó esa excusa o le sirvió esa excusa como para decirme que no puedes andar descalza, es que te caes, es que no sé qué, ¿no? Porque yo, claro, a la ida yo iba sin nada, solo con la moneda o el dinero, iba bien, iba corriendo porque era muy como de, ay, mira una mariposa, soy así, pues muy como despistada, me dice la gente, pero yo creo que es como enfocada en otras cosas, bueno, sin más. Entonces, a la vuelta yo corría y todos los días me mandaban a mí. Yo no sé si esto es como ilusión de mi mente, de recuerdo, que no es así, pero en mi cabeza así es lo como recordás. que a mí me mandaban todos los días. Yo decía, ¿por qué me mandan si la bolsa se me explota? Porque cuando yo venía de vuelta, al venir descalza, las piedras... Vos has caminado descalzo, así has corrido. Sí. Eh, No en piedra, pero sí. el barrio era como de tierra, pero habían piedras. Vos sabes Sí, que hay sí, piedras sí. como que no les echan ese típico relleno de balastre, se dice en Nicaragua. Entonces estaban las piedras. Entonces, claro, como era mediodía, yo qué sé, cualquier hora que fuera, en Nicaragua hacía mucho sol y el sol es caliente. Cuando ya iba yo a la vuelta, los pies no te aguantan, o sea, te aguantan cierta temperatura. Entonces, yo me iba quemando los pies. Entonces, yo corría, ¿verdad? Y entre más corría, pues la bolsa obviamente tenía gas y se iba Hinchando. hinchando. Y muchas veces se me reventó la bolsa. O sea, que llegabas antes sin de nada. llegar. Y es que se me reventaba enfrente de la casa. O sea, yo decía, no se me puede reventar antes, tal. Y obviamente me pegaba. Y vos ibas más rápido para que no se Todos te los días yo iba reventara. más... Todos los días yo iba más rápido. ¿Sabes qué? A veces ahora lo veo como risa, pero en esos momentos no me da... O sea, sí Te me daba frustraba. risa. No, yo creo que yo no he vivido así como la frustración. Más bien era como que me motivaba a decir, mañana voy a correr más rápido. Más rápido para llegar y que no se reviente. Ajá, y entonces yo digo, qué locura, como uno es niño, como tenés inocencia, como esa ilusión, yo digo esa ilusión con la que yo decía que veía las cosas siempre de lo positivo, digámoslo así, pues porque eso no tiene nada positivo. Igual me iba a salvar de no beberme la Coca-Cola porque luego años después me costó mucho, me ha costado mucho irme quitando eso porque tomaba mucha Coca-Cola, es malo. Y ligado a eso también mi mamá me quitó lo de andar descalza porque yo desde que era bien pequeñita tenía como reuma o artritis infantil, yo qué sé, vos sabes que hasta el día de hoy lo tengo. Y es que a mí, yo llegaba de la escuela, o sea, allá hace mucho calor, pues entonces yo llegaba de la escuela y me quitaba los zapatos. Andar descalza. Yo quería andar descalza porque vos sabes lo rico que es llegar de la escuela con aquellos calcetines blancos y esos zapatos negros, quitártelo y poner los pies en la tierra, porque es que mi casa era de tierra. O sea, no había suelo de cerámica, ni piso, ni embaldosado, era de tierra. Y me acuerdo que mi mamá hacía una cosa que se llama embarros. Sí, que es dejar la tierra Compactadita, pero a mí me encanta, o sea, eso era como para mí artesanía, ¿sabes? O sea, la gente que hace la artesanía, porque ibas echando como con una panita o un pichel de agua y luego le empezabas a hacer así. A mí me encantaba hacerlo con la mano, pues porque me gustaba todo lo que fuera contacto como con la tierra, amaba los embarros. Entonces, esa sensación de llegar a tu casa y que tu mamá ya tenía hecho los embarros y vos poner los pies, a mí me encantaba, pues. Pero me daba dolor en los pies. Obviamente me entraba como todo lo helado y ya me empezaron a decir, ya no puedes andar descalza, te tenés que poner zapatos y tal. Sí. Bueno, que me alargo mucho en el tema, empiezo a contar cosas, pero a día de hoy, y vos sabes que lo hago, yo voy a un lugar nuevo y veo, aquí hay un pantano. No se imaginen pantano en Nicaragua como algo feo, es bien bonito y lo han adecuado como para una que... laguna. Ajá. Sí. Y la gente va a bañar allí y hay como, antes de meterte al agua justo, después de donde está el zacate, el monte, así, hay como un piedrín, pero no es piedrín, sino como unas piedras bien chiquititas. Amo eso, esa sensación como de quitarme las sandalias o lo que sea, ir a poner los pies ahí, porque eso como que ese contacto que vos tenés, no sé, yo lo vivo así, igual vos no lo vivís así, igual la gente no lo vive así. ¿Vos cómo has vivido eso? Por ejemplo, a tu niño de 10 años, vos... ¿qué te decía o qué te decían a vos? Esto no lo hagas, Osmani, o
¿qué sentías vos que tenías que reprimir ese deseo de hacer esa sensación como de rebeldía, de decir, lo voy a hacer aunque no lo debo de hacer? En plan, como lo que acabo de contar yo de andar descalzo, pues. Pues yo me acuerdo que cuando yo era muy inventor, o sea, ya he dicho yo que tengo un hermano gemelo y éramos los dos. Tengo también una prima hermana que para mí es como mi hermana mayor también, que era la que estaba ahí pendiente y todo. Tengo otro hermano mayor y todavía no había nacido la hermana menor. Y yo me acuerdo que con mi hermano éramos inventores, ¿no? Lo siguiente, enfrente de la casa siempre había había un patio y teníamos vecinos y con los vecinos jugábamos de todo, fútbol, hacíamos nuestro equipo y nos íbamos a jugar contra el del otro barrio, como así. Y con mi hermano y con unos amigos que teníamos también cercanos, que era Orvin y Argeo, son Orvin y Argeo, con ellos siempre jugábamos, o sea, lo que se nos ocurriera. Mirábamos lucha libre cuando salía la WWE, entonces hacíamos el ring y nos poníamos ahí de luchadores. En el patio. ¿El ring en qué? En el patio. Hacíamos, incluso una vez hicimos un ring, no me preguntes cómo, pero hicimos un ring. Hacíamos casita en el árbol, que habían árboles, hacíamos de electricista y cogíamos los sacos, los sacos donde viene el arroz o el azúcar, esos grandes. Ajá. Y si la echábamos, quitábamos todo el hilo y hacíamos como si éramos electricistas. Y después cuando llegaba mi mamá o mi papá, veían todo el patio de un árbol al otro, puesto así, y nos inventábamos. O sea, nosotros ¿Los regañaban? Sí, sobre todo porque éramos inventores y nos subíamos a los árboles, daba igual. Y nosotros buscábamos la manera de hacer, o sea, lo que fuera. Si nos cortábamos, si nos rasgábamos, si nos heríamos la piel, nos cuidábamos nosotros mismos porque decíamos que éramos doctores y cortábamos una hoja de un árbol de limón y nos la poníamos amarrada, cosas así. Desde ahí traía Osnar entonces. Yo creo que de ahí le gustaba a Osnar la medicina, a mi hermano que es médico. Yo creo que de ahí le gustaba, pero éramos así, éramos sobre todo de no decirle a los padres nada que nos pasara porque nos daba miedo de que nos regañaran, o sea, de que si nos caíamos y nos heríamos un poquito, no sé qué, a menos que fuera grave. Y yo creo que disfrutamos, nos pasaron muchas cosas. Yo disfruté mucho la infancia en ese sentido, pero éramos muy inventores. Nos habíamos inventado hasta un club de mini espías y andábamos espiando y nos poníamos y decíamos, hay que espiar a tal vecino o tal vecina y nos quedamos ahí a ver a qué hora llegaba, a qué hora salía. ¿Para qué? Para nada. Pura locura. O investigar misterio de no sé qué. Y yo creo que yo le diría que disfrute. O sea, a mi de 10 años le diría que disfrute, sin miedo, que disfrute, que se viva la vida, que después nos toca trabajar, nos toca mantenernos. Y no es tan malo tampoco, sí. Bueno, pero no tenés esa libertad de no estar pensando en dinero, en el pago de la renta, en el pago del no sé qué, en la comida. Ya sabes que hay comida, o sea, de normal, y yo eso lo agradezco también a mi familia, a mis padres, de que de normal ya sabías que había comida, de normal ya sabías que, aunque no tuviéramos todos los lujos, porque no los teníamos, y en esa realidad y en bastante tiempo también tuvimos bastantes situaciones económicas que no... Pero yo creo que no nos faltó nada. Siempre mi mamá y mi papá se ponían las pilas y teníamos las cosas. No teníamos cosas de marca, que es una tontería por decirlo así también, pero teníamos cosas. O sea, y yo creo que eso, para un niño, que yo sé que hay niños que lo han vivido esto de manera diferente y le ha tocado también a ellos estar preocupados o incluso trabajar, yo creo que eso es una tranquilidad de saber que siempre va a haber comida, saber de que vas a ir a la escuela, de saber de que tenés todo, y si no teníamos lo inventábamos. Por ejemplo, cuando jugábamos béisbol, esto muchos lo sabrán o se recordarán y se llevarán a su infancia a los que lo vean. Nosotros cuando jugábamos béisbol, el bat o el bate era un palo, el que tenías a la mano. A veces cogíamos de escoba y se iba más rápido. Ya, pero era muy flaco, y la pelota, ¿no? La hacíamos de calcetines. O sea, era coger una piedrita pequeña, amarrarla duro al centro del calcetín y ir enrollándolo duro, fuerte. Entonces la pelota quedaba dura. ¿Con qué lo amarrabas? No me acuerdo si lo amarrábamos con un hilo fuerte, le cortábamos el cachito, el pedacito que sobraba y la pelota quedaba fuerte. La pelota quedaba fuerte. Lo que pasa es que si se pasaba mi hermano mayor a jugar ahí, se iba la pelota y hasta ahí quedábamos sin pelota. Pero nos buscábamos la vida. Y yo creo que eso era bonito. Yo a mí mismo me diría eso: disfrutar, vivir, no tenga ansias de crecer, que eso yo creo que nos pasa mucho, tener ansias de crecer y decir... Pero a los 10 años, ¿vos crees que tenías ansias de crecer? Pues a veces sí, ¿sabes? A veces es loco uno, y yo no me puedo situar exactamente en esa edad, pero sí tener la ansia de decir,
ya quiero ser grande para manejar un carro. Ya quiero ser grande para comprar mis propias cosas, como que si cuando tus padres no te pueden comprar porque no llegan económicamente o porque lo que sea, pensás vos, voy a ser grande para yo decidir lo que me quiero comprar y comprármelo. Yo qué sé, me invento. En vez de comprarme estos zapatos, comprarme lo otro. En vez de comprarme esta pelota o no comprar la pelota, comprar la pelota. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, quizás no tener el ansia de crecer, porque yo creo que viví una buena infancia y yo creo que vivimos en un barrio tranquilo también. En ese momento, un barrio tranquilo, un entorno yo creo que era bastante tranquilo. Los vecinos eran los de siempre, entonces los conocíamos. Como ¿Sabes? bastante estabilidad. Sí. Y eso yo lo agradezco. O sea, nosotros ya sabíamos quiénes eran los vecinos, quiénes eran tal, a qué hora venía tal, toda. ¿Eso no te aburría? A mí no, a mí me daba seguridad. O sea, vivimos las cosas desde diferentes puntos y a mí me daba la seguridad de saber de que, o sea, yo sabía que mi mamá trabajaba en la universidad, yo sabía a qué horas venía a comer, o sea, todas esas cosas ya las tenés en la mente y ya decía, ay, chavalos, son las 11. Si estudiábamos en la tarde en primaria en el Marista, entrábamos a las 12. Y eso, ¿sabes? Lo que te decía yo creo que lo importante es de tener esa seguridad que me daba a mí. Que a día de hoy sigue representando parte de tu identidad, de cómo vos tenés tu constructo mental de seguridad y lo que te da es, de cierta manera, tranquilidad. Eso es. A esa niña que fui de 10 años, yo le diría que no deje de bailar, o sea, que siga saliendo en todos los actos que pueda, porque no tuvimos la oportunidad de pedirle a nuestros padres esas fotos, pero salgo bailando de palillona, que era chiquitita. Tiempo después me daría cuenta que no podía ser de las otras palillonas porque era muy bajita de estatura, pero en esos primeros años de infancia pues pude disfrutarlo. Sigo bailando a día de hoy en la vida, bailo, brillo y eso, sobre todo también porque fíjate que cuando era pequeñita de esa edad pues me comparaban bastante con mis hermanas. Porque ellas eran bien sosegaditas y yo era bien tranquilas. Yo era bien necia. Entonces siempre me estaban comparando, pero no llevé mal esa comparación en apagarme y en transformarme en algo que yo no era. Y creo que eso es algo muy importante porque a día de hoy yo siento que cada una brilla desde la personalidad que tiene y cómo es, y está bien. Pero gracias a Dios y gracias a la vida y a los papás que tuve, pues no tuve necesidad yo de cambiar la esencia de mi personalidad, porque muchas veces hasta era promovida lo de que era muy preguntona. A mí era la primera que me mandaban. Y voy a contar esto, en parte de nuestra relación, al inicio de nuestra relación, consolidándonos como pareja, muchas veces hasta vos me mandabas, ¿verdad? Andamos a preguntar vos, sí. Porque hay gente que le da como vergüenza preguntar. A mí me daba, ahora se me ha quitado bastante. Pero yo creo que pasa mucho de eso, de cuando sos niño y te dicen, no preguntes, ¿para qué preguntas? O no sé qué, o en la misma escuela, cuando te van diciendo, ¿por qué preguntas? Yo prefería no tener dudas, pero a veces... ¿Te buscabas vos mismo la respuesta? Sí, o sea, yo aprendí a buscarme yo mismo la respuesta por eso mismo, porque a veces preguntabas y te tocaba el típico profesor o lo que sea que te decía, ¿para qué preguntas? Si todos ya se quedaron claros. Es como diciéndote, usted es el tonto, o no puso atención, o no sé qué. Sí. Entonces yo al final me buscaba las respuestas y yo creo que aprendí yo mismo a buscarme las respuestas. Sí. Que eso está bien también, porque te da como esa autoindependencia en ciertas cosas. Y ahora es más fácil. Y ahora es más fácil para vos. Antes me tocaba ir a la biblioteca o lo que sea y iba a la biblioteca, preguntaba de libro no sé qué, no sé cuál y buscaba yo la respuesta. Pero fíjate que eso a mí también. A mí también me gustaba, porque yo me acuerdo que me gustaba leer. Bueno, no teníamos tanta facilidad de leer, pero sí recuerdo que siempre nos han mandado a leer, a mí al menos, libros, y me gustaba ir a la biblioteca y yo era en ese sentido sí un poquito flipada, vamos a decir, o loquita, que me encantaba saber palabras diferentes. Entonces yo iba al diccionario y aprenderme las palabras distintas, porque me sentía como especial cuando yo sabía decir otras palabras que a lo mejor la gente no las conocía. Sí sabían como, porque claro, obviamente un adjetivo o significa tal cosa, es la misma palabra, pero el significado es distinto. Eso me llevó después, años después y gran parte de mi vida, a día de hoy sigo intentando, no corregirlo, pero
¿cómo se diría? Amor, lo que tengo yo de corregir a la gente, eso es feo, o a la gente le sienta mal. Yo no lo veo como feo porque no lo hago desde la superioridad de, ay, yo sé más que vos. No, a mí, y eso la gente que me conoce a mí, cercana a mí, saben que es verdad. A mí no me gusta que si yo estoy diciendo algo mal o estoy haciendo algo mal, vos si lo sabes, no me digas, Yania, esto no se hace así, Yania, esto se hace de esta y esta manera, obviamente con la forma, ¿verdad? Pero ahora ya soy una persona más civilizada y durante una gran parte de mi vida eso lo hice de muy mala manera y pues sí le diría, a lo mejor ese consejo sí se lo daría a mí yo de 10 años, que no ande corrigiendo por ahí a la gente que algunos se lo toman muy mal. Yo creo que otra cosa importante que sí lo vería yo y le diría es, equivocarse no es malo. Sí. A veces creemos que el equivocarte y el cometer errores o así es malo y a veces esa frustración te va, o sea, te la llevas por dentro y al final tenés miedo a equivocarte, tenés miedo a tropezarte, tenés miedo a hacer esto y que no sea eso. Y yo creo que eso es importante, que también lo aprendamos a valorar nosotros, de equivocarse no es malo y cometer errores te da. Si cometes un error, ya sabes, al menos a mí me pasa. Miren, con el mismo podcast, con los videos, hemos ido aprendiendo, o sea, vemos el primer video, yo creo que esto le pasa a todo el mundo. Nosotros tampoco tenemos una comunidad tan grande, pero vamos creciendo. Casi llegamos a los 200 suscriptores y ahí vamos poco a poco, pero si me pongo a ver los primeros videos o a veces voy viendo cómo se hacen las cosas, voy aprendiendo sobre la marcha y no es malo. Al final fue lo que sabía en ese momento, fue como lo sabía y aprendí. Sí. ¿Sabes? Si no cometes ese error, pues no te das cuenta que las cosas no son así. Y yo creo que eso es importante, quitarle el peso al equivocarse o a cambiar el concepto de que el equivocarse es malo o es malo y te va a pasar mal equivocándote. No. Sí, o por ejemplo, yo creo que también vemos todo aquello que te incomoda como algo negativo. ¿Esto por qué lo digo? Porque yo soy bastante sensible. Soy muy sensible. Yo puedo llorar si pienso que esta maceta se rompe y tiene algo de sensación. Y al romperse, ¿sabes? Que es algo absurdo, pero me podría pasar. Y cuando yo era pequeña o era niña, cuando tenía 10 años, hay mucha gente que a veces te reprime las emociones como negativas, no sea llorona o por qué lloras por eso, ¿sabes? Entonces, todo aquello que nos incomoda o nos saca como de esa zona de confort, cuando vos tenés nervios, cuando experimentás nervios, como algo vas a exponer y te dan nervios, vas a decirle a alguien que te gusta y te dan nervios, querés reprimir y ves esos nervios como algo malo. No, esos nervios es la sensación de tu cuerpo de estar viviendo una experiencia nueva, de estar pasando algo, y esos nervios no tienen por qué ser algo malo. Ese miedo que te da experimentar saltar a la cuerda, que cada uno expresa los miedos de diferente manera. Vos no tenés miedo de jugar con un balón de fútbol, no tenés miedo de saltar a la cuerda, tenés miedo de subirte a una atracción que gire y da. A mí no me da miedo subirme a las alturas y lanzarme, o sea, uno de mis sueños que vamos a cumplir, a ver si lo cumplimos este año, es tirarme de algún parapente, algún puenting o alguna cosa de esa. Entonces, cada quien gestiona los miedos, los nervios, las emociones de diferente manera, pero no siempre las emociones en este aspecto de nerviosismo, experimentar ganas de llorar cuando estás viendo una película o ante alguna cosa que es empatía, eso no te hace ni débil, ni vulnerable, ni nada. Simplemente tenés otra manera de conectar con la sensibilidad. Igual vos te conectas con tus emociones de otra manera, yo de otra, y todos somos diferentes y no hay nada malo en ser diferente. Eso le diría yo a esa niña de 10 años, no hay nada malo en que vos te sientas distinta, en que vos te veas distinta, porque no solamente era a nivel de los pensamientos, yo era físicamente diferente también, porque he sido muy peludita, muy velludita. A día de hoy ya no, porque la Lumea me dejó sin nada, o sea, me hice láser. Pero esas cosas de diferente, yo no lo veía como algo malo. O sea, yo siempre me he visto bonita, siempre me he sentido bonita, y hay un dicho que es como te ven, te tratan, dicen. Y yo creo que no es así. Yo creo que como vos mismo te ves, así te va a tratar la gente. Porque en realidad yo veo las fotos y yo digo, ¿sabes? Que sí, que me veo bonita, pues, pero una belleza exótica, vamos a decirlo de alguna manera. Bueno, yo creo que desde mi parte, más o menos he comentado todo. Algo que quería decir también, que igual vamos a hacer otro video, Manny como que no quiere, pero vamos a hacer otro video sobre eso, y es, yo era bastante preguntona, y hubo una época de mi vida que nosotros pertenecimos a una secta,
los Ustedes. testigos, nosotros no nosotros dos, sino mi familia, los testigos de Jehová. Y yo saqué muchas cosas buenas de eso. ¿Por qué? Porque ahí no podés preguntar. Hay muchas cosas que están prohibidas preguntar. O sea, es que hasta te dicen, como que, ¿cómo se dice cuando vos preguntas algo a Dios y no se puede? Hay una palabra para eso, bueno, ahorita mismo no me acuerdo, pero es como si dijera en la religión católica un sacrilegio, pero ahí es una forma de pecado, pues. Y yo ni con eso dejé de preguntar. Y eso me llevó a investigar muchas cosas y a tener como mi propia concepto o mi propia forma de vivir mi espiritualidad. Bueno, yo creo que era un poquito esto, gente. Es importante hacerse la idea. Y piensen ustedes, si ustedes tuviesen 10 años o pudiesen volver con esa misma persona a los 10 años, ¿qué se dirían a ustedes? ¿Qué se agradecerían? ¿Qué se preguntarían? ¿Qué carga se quitarían? Que hoy ya no la llevan o que hoy ha sido diferente. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Sí. Esperamos que les guste, que les sirva. Vamos a seguir contando cosas porque yo creo que esto, cuando llega más gente, más le va a servir, y más a veces hacernos estas preguntas. Si nos detenemos un poquito de paciencia y pregúntense a ustedes mismos, ¿qué se dirían a ustedes de 10 años? ¿Qué harían? ¿Qué intentarían hacer? Y nada, yo creo que... Eso, y sobre todo, aparte de lo que estás diciendo, darte cuenta de que hoy sos un adulto y vos estás a cargo. Y muchas veces algunas de las situaciones en las que nos vemos envueltos en nuestra vida adulta también están un poco ligados a esos niños que fuimos y a cómo esos niños percibieron los miedos, las angustias, la felicidad, todo. Entonces, dale una vuelta, a ver vos qué tan presente tenés a ese niño a tu día de hoy. En la Biblia dice que ojalá siempre fuéramos como niños, ¿no? Por algo será, porque la alegría, la ilusión, las formas como vemos la vida es muy diferente a como lo ves desde tu óptica de adulto. Entonces, les dejamos el video por ahí, esperamos que lo disfruten y nada. Nos vemos en la próxima. Chao. Vivir sin filtro podcast.